Antigüedad, el hombre primitivo erigió tiendas, recintos y cabañas, pues era esta la forma de protección más adecuada contra los peligros exteriores. Sin embargo, ¿de dónde surgió esta idea? ¿Fue esta su primera noción de hogar? El fuego, en el pasado, fue uno de los elementos más importantes para el hombre, pues además de proveerles calor, luz, protección y la capacidad para cocinar sus alimentos, era el lugar alrededor del cual se reunían los hombres con motivo de celebración en ocasiones especiales, y además donde oraban y alababan sus dioses. Esto le dio una gran importancia, convirtiéndolo en la primera noción de hogar del hombre primitivo y por tanto el núcleo de la organización social de la época. El hombre tuvo que buscar una forma de protegerse de los peligros de la intemperie y de lo salvaje, a su vez proteger el fuego, pues este era el centro y núcleo de su hogar, por lo que creó tres de los elementos que considera como el primer indicio de la arquitectura, los cuales son el terraplén, el muro y la techumbre. Terraplén buscaba elevar lo construido para combatir crecidas fluviales. Los muros buscaban mantener alejados a los enemigos y fieras salvajes. La techumbre buscaba combatir principalmente la lluvia y demás cambios climáticos. Ahora bien, cabe aclarar que la cueva, la cual muchos piensan que fue el verdadero origen de la arquitectura, no tuvo gran influencia en la formación y desarrollo de aquel humano primitivo, ya que este fue un lugar que encontró y usó para protegerse del clima, mas no lo creó a partir de su instinto y la necesidad de protegerse, como lo hizo con la techumbre, el terraplén y el recinto. En aquella época, a partir de los elementos mencionados anteriormente, el hombre desarrolló dos tipologías de vivienda, el recinto y la cabaña, en donde se destacan el muro y la techumbre respectivamente. Cada una de estas viviendas generaba espacialidades cerradas y aisladas del mundo exterior, en donde cada familia podía gozar de su privacidad y vivir de manera cómoda y tranquila. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas tipologías fueron cambiando debido a desacuerdos entre ideales y creencias de algunos hombres primitivos, en donde muchos decidieron separarse e iniciar nuevas comunidades. De estas surgieron rivalidades y desacuerdos, lo que causó el inicio de ataques violentos y sangrientos. Por consiguiente, se dieron cuenta que las tipologías ya existentes no suplían correctamente sus necesidades de protección, por lo que se idearon una nueva tipología conocida como la torre. La torre fue construida por las personas con grandes poderes económicos y aquellos que no podían construirla fueron albergados en estas. De esta forma surgieron las sociedades regidas por un poder principesco, sacerdotal y señorial. Más tarde, los dueños de aquellas torres comenzaron a adquirir tanto poder hasta el punto de creerse dioses, regidores del mundo, implementando así después el templo. El templo tenía como objetivo principal albergar al rey Dios después de su muerte, pues él representaba el más alto nivel de santidad de una sociedad, es decir, era el fuego. Y así como el fuego del hombre primitivo, este debía ser protegido por la techumbre, los muros y el terraplén. Frente a esta perspectiva, el hombre desarrolló un lugar particular, donde los restos del rey Dios serían sepultados, convirtiéndose en lugar de alabanza y oración de todos los fieles. Ahora bien, gracias al paso del tiempo y adquisición de nuevos conocimientos, el hombre decidió realizar este templo modificando los elementos de la arquitectura primitiva de forma tal que contaran la historia del rey y a su vez mostraran el gran poder y el respeto que el pueblo tenía hacia él. Más tarde, la concepción que se tenía sobre la creación de edificaciones para alabar y adorar al rey empiezan a quedar en el pasado, pues surgieron las ideas democráticas en donde todo debía ser para todos y en donde el rey era igual al pueblo. Por lo tanto, el fuego, es decir, lo que se consideraba como lo más sagrado, cambió, convirtiéndose en el espíritu democrático. Este nuevo fuego impulsó la creación de una nueva tipología de edificación, la cual serviría para albergar una gran cantidad de personas con el objetivo de reunirlas para la discusión de temas relacionados con la ciudad y sus habitantes. Por lo anterior, se modificaron los elementos principales de la arquitectura para este uso específico. Ahora bien, sin importar el cambio brutal de la forma, los cuatro elementos de la arquitectura, el fuego, el muro, el terraplén y la techumbre, siguen estando presentes. Más tarde, el hombre sintió la necesidad de crear un lugar para ejercer la ley, en donde el fuego representa el espíritu de justicia de la ciudad. Así aparecieron las basílicas, las cuales constaban de una planta rectangular central con naves laterales y de gran altura, donde los elementos permitían la realización de juicios entre otras actividades relacionadas con la administración de justicia. Ya para este entonces, el hombre había logrado crear distintas tipologías de edificios que satisfacían sus necesidades básicas, como la cabaña, creada para la subsistencia del individuo, el templo, creado para la oración, el bouleterión o consejo, creado para la reunión de los representantes de los ciudadanos y usado para la discusión de temas específicos, y la basílica mencionada anteriormente. Pero el hombre
al paso de los años, aún sentía la falta de satisfacer otras necesidades con una nueva tipología, y era la de crear un lugar público para la recreación y relajación de los ciudadanos. Y así surgieron las termas romanas, en donde el fuego seguía siendo el espíritu de vivir en sociedad y donde los elementos de arquitectura hicieron un gran cambio de escala, pues las termas debían albergar gran cantidad de personas y además brindar oportunidades para la recreación como las salas frías, calientes, las piscinas, campos de lucha. El hombre siguió su devenir por el tiempo, imperios caían, otros aparecían, nuevos edificios que seguían las tipologías mencionadas se construían y otros se destruían. Así vivía el hombre de la arquitectura. Pero hubo un hombre que partió la historia en dos y al cual la humanidad entera alabó. Este hombre, llamado Jesús, hizo que el templo fuera de nuevo el edificio de mayor importancia para los hombres. De esta forma surgió una nueva tipología del templo, en donde ya no albergaba el resto del Rey Dios, sino que servía de alabanza para Jesús, quien era la máxima santidad. Para ello, los elementos de la arquitectura se modificaron y así se creó la iglesia. La iglesia se caracteriza por plantas en forma de cruz, con torres que representan los evangelios, con cúpulas que representan la bóveda celeste, el fuego que representaba a Jesús y demás símbolos que para el hombre eran sagrados. Aquí los elementos de la arquitectura no sufrieron grandes cambios, ya que la técnica de la arquitectura se estancó, pues no hubo grandes avances en cuanto a la construcción de estas iglesias. El tiempo seguía pasando, las formas utilizadas en las iglesias para simbolizar y evocar distintos conceptos fueron cambiando, por lo que las iglesias fueron mutando. En una época las cúpulas eran el elemento más importante de la iglesia, en otras los arcos fueron el elemento más relevante. De esta manera las iglesias formalmente cambiaban. Hasta que el hombre decide representar conceptos como la esbeltez, la luz, entre otros, en las iglesias. Estos conceptos exigían una resolución técnica muy rigurosa y avanzada para poder lograrlos, por lo que se tuvo que modificar los elementos de la arquitectura con una habilidad técnica impresionante para que las iglesias lograran albergar el fuego de la manera que ellos deseaban. Así, lograron que las iglesias fueran muy altas hasta que la techumbre pareciera que tocara los cielos, que la luz del sol entrara por las grandes aperturas en los muros y pintara de colores el interior de la iglesia. El avance en la técnica les permitió usar los elementos a su acomodo para lograr una gran belleza. Años más tarde, el hombre, cansado de tratar de bajar el cielo a la tierra mediante las iglesias, cambió la forma de pensar y comenzó a ver el mundo de manera más antropocéntrica, en donde el hombre comienza a recobrar gran importancia y en donde la racionalidad comienza a superar lo celestial, por lo que la razón se vuelve equivalente a la fe. De esta forma, los elementos de la arquitectura son ahora regidos por un pensamiento racional y por tanto las iglesias comienzan a ser perfectamente simétricas, compuestas a partir de geometrías exactas. Del Renacimiento, el hombre empezó a buscar alternativas a lo racional, ya que se volvió de tal simpleza que hacía que su vida entre los edificios fuera monótona. Entonces aparece la idea del ornamento como lo bello, es decir, lo adicional, lo que adorna y embellece, sin ser útil o indispensable en la construcción. Y con el ornamento viene una nueva tipología de la arquitectura, el palacio, donde los elementos del origen aparecen esconderse detrás de los adornos. La belleza ya no está en lo simétrico y lo simple de los elementos, sino en la complejidad de los mismos. Entonces, en el mundo sucede un avance exponencial de la tecnología que hace estallar una revolución. Con este nuevo evento mundial, los hombres descubren nuevas maneras de construcción mediante el uso de materiales innovadores y técnicas avanzadas. El acero, por ejemplo, se vuelve ahora vital en las edificaciones, pues permite la construcción de edificios donde el muro se puede volver tan esbelto que pareciera desaparecer, y la techumbre puede ahora ser de un material translúcido al igual que los muros. Con base en estas nuevas tecnologías, la arquitectura se dividió en dos. La corriente, que veía el pasado como la única manera correcta de hacer arquitectura, negándose a aceptar toda nueva forma de construcción y materiales modernos, y la otra, en donde se miraba hacia adelante con formas y conceptos totalmente innovadores, pero sin olvidar jamás los elementos principales. Los historicistas imitaban la arquitectura del pasado, como es visible en el Parlamento inglés, donde los elementos de lo gótico son utilizados de nueva manera, pero nunca cambiaron lo fundamental. Seguían necesidades modernas, pero las resolvían con formas antiguas. En cambio, las nuevas ideas de la arquitectura llevaron a una revolución, en donde se quería innovar y crear construcciones nunca antes vistas, teniendo en cuenta siempre los elementos principales. Así se crean escuelas dedicadas a pensar y estudiar estos nuevos planteamientos.
Comenzaron entonces a surgir edificios como la Falling Water, que es una casa construida sobre una cascada que logra integrar lo orgánico de la naturaleza con lo funcional y racional de las construcciones modernas, a través de los nuevos materiales como el acero y el vidrio y las nuevas técnicas de construcción. Con todo este devenir histórico, el hombre ha adquirido conocimiento tal que en la actualidad existen muchas corrientes de la arquitectura. Estas difieren en distintos aspectos y algunas llegan a ser opuestas a otras. Sin embargo, todas tienen en común 4 elementos: el fuego, la techumbre, el terraplén y el muro. Lo que demuestra que aunque esos elementos muten en infinitas formas y se usen de maneras distintas, jamás serán separados de la arquitectura. Ahora, ¿qué seguirá después? ¿Qué nos depara el futuro en cuanto a la evolución de la arquitectura? Esta historia continuará.